Los países de todo el mundo han invertido millones de dólares en grandes proyectos de construcción que tienen como objetivo mejorar nuestras vidas. Desde pirámides en Londres hasta carreteras que no llevan a ningún lado, hoy veremos 15 megaproyectos que resultaron ser increíblemente inútiles. Número 15. El Gran Hedor. Vivir en el Londres de 1820 fue duro para el arquitecto Thomas Wilson, no por la comida o el clima, sino por el problema de los cuerpos sin enterrar que se amontonaban sin espacio para enterrarlos. A partir de 1770, Londres experimentó un importante auge industrial, lo que provocó un aumento de la población, ya que muchas personas se mudaron a la ciudad para trabajar. Más gente significaba más muertes y la ciudad no había planeado suficiente espacio en el cementerio para acomodar todos los cuerpos. Thomas Wilson propuso una solución radical a este mórbido problema, una pirámide gigante de la muerte. Él creía que, al construir verticalmente, podrían condensar 1000 acres de espacio de cementerio tradicional en solo 18 acres capaces de albergar 5 millones de cuerpos. La gran visión de Wilson era un sepulcro o pirámide de 90 pisos que se elevaba sobre Londres. Para tener una perspectiva, el edificio más alto de Londres en la actualidad, el fragmento tiene 95 pisos o poco más de 1000 pies. La pirámide de Wilson habría sido igualmente colosal, con lados de granito oscuro y escaleras que conducían a un observatorio en la parte superior. Desafortunadamente, el costo de este proyecto, equivalente a 789 millones de dólares en la actualidad, era prohibitivo. Además, los londinenses se oponían comprensiblemente a la idea de una pirámide de cuerpos de pesadilla que se cernía sobre su ciudad. En cambio, la ciudad privatizó la tierra específicamente para los cementerios tradicionales. Aunque menos emocionante que una pirámide gigante, esta solución era mucho más práctica. Después de todo, 5 millones de cuerpos en descomposición habrían producido un olor horrendo, convirtiendo el gran humo en el Gran Hedor. Número 14. Naypyidaw, la capital de Myanmar. A pesar de ser 8 veces más grande que la ciudad de Nueva York, Naypyidaw tiene menos de una octava parte de la población de Nueva York. Entonces, ¿a dónde se fue todo el mundo? La verdad es que nunca estuvieron allí para empezar. Naypyidaw se convirtió en la capital en 2005, después de que el gobierno militar de Myanmar se volviera paranoico de que la antigua capital, Yangon, pudiera ser atacada desde el mar. Si bien Naypyidaw está ubicada en un lugar más céntrico, es mucho menos atractiva como lugar para vivir. La ciudad se extiende por casi 3.000 millas cuadradas, pero solo tiene una escuela secundaria, muy pocas tiendas y casi ningún transporte público. La mayoría de los negocios permanecen en Yangon, lo que hace que Naypyidaw sea poco atractiva para la reubicación. Como resultado, la autopista de 20 carriles de la ciudad a menudo parece inquietantemente vacía, recordando una escena de Silent Hill. La ciudad fue claramente construida para la élite gobernante, más que para el público en general. No hay instalaciones públicas, pero hay un lujoso palacio presidencial de 100 habitaciones y un complejo parlamentario de 31 edificios. La construcción total costó la asombrosa suma de 4.000 millones de dólares, aproximadamente el 5% del PIB anual de Myanmar. Esta enorme suma, financiada por el público, construyó una ciudad que no tiene ningún propósito real para sus ciudadanos, solo fortalece el poder del gobierno. No me verán visitando Naypyidaw en un futuro próximo. Número 13. Tiempos difíciles hoy. Con suficiente dinero, la gente puede literalmente volar al espacio. Sin embargo, nuestro viaje para conquistar el cosmos ha enfrentado reveses significativos en el camino. Una gran tragedia ocurrió en 1986 cuando el transbordador Challenger de la NASA fue lanzado al espacio solo 73 segundos después del despegue. El transbordador se rompió y explotó en llamas, matando trágicamente a los 7 miembros de la tripulación a bordo. El Challenger fue diseñado con una vida útil prevista de 10 años, pero solo había estado en servicio durante 3. ¿Qué salió mal? El desastre fue causado por un mal funcionamiento de las juntas tóricas en el cohete propulsor derecho.
Estas pequeñas juntas de goma son esenciales para crear un sello hermético para contener la inmensa presión generada por la quema de combustible para cohetes. El día del lanzamiento, las temperaturas gélidas endurecieron las juntas tóricas, impidiendo que sellaran correctamente. Cuando el cohete se lanzó, las llamas quemaron la pared del cohete propulsor y lo desprendieron del tanque de combustible externo. Esta ruptura derramó hidrógeno líquido y oxígeno altamente inflamables, incendiando todo el transbordador. Para colmo de males, los ingenieros ya habían identificado fallas en los propulsores del cohete en 1977 y habían advertido sobre los peligros de despegar en condiciones de frío. Sin embargo, sus preocupaciones fueron ignoradas y se permitió que el transbordador volara. Como resultado, el programa del transbordador espacial quedó en suspenso durante 3 años. En dinero de hoy, los costos asociados con la construcción del Challenger y el manejo de las secuelas del desastre ascienden a la astronómica suma de $15.000 millones. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 12. Proyecto Lotus Riverside en Shanghái. Aunque se aprendieron lecciones valiosas de este trágico evento, sigue siendo uno de los errores más costosos y desgarradores en la historia de la exploración espacial. Comprar tu primera casa puede ser una experiencia increíblemente estresante, llena de una mezcla de altibajos. Sin embargo, si tu primera propiedad hubiera sido parte del proyecto Lotus Riverside en Shanghái, habría sido un desastre colosal. El 27 de junio de 2009, uno de los bloques de apartamentos de 1.113 pisos se derrumbó completamente de lado. Afortunadamente, todavía no había residentes, pero trágicamente, un desafortunado trabajador estaba dentro recuperando sus herramientas cuando el edificio cedió. El derrumbe fue causado por el equipo de construcción que estaba cavando un pozo para un garaje subterráneo en el lado sur del bloque de apartamentos mientras apilaba la tierra excavada en el lado norte. Este enorme y pesado montículo de tierra desestabilizó la estructura del suelo, ejerciendo una enorme presión sobre los cimientos de hormigón, que eran cruciales para sostener el edificio. Los cimientos no pudieron soportar la mayor presión y, en última instancia, se rompieron, lo que provocó que todo el edificio se derrumbara. Sorprendentemente, los otros 10 bloques de apartamentos permanecieron intactos. Sin embargo, la posibilidad de un derrumbe en forma de dominó era una perspectiva aterradora para los 400 propietarios de los apartamentos, que rápidamente exigieron la devolución de su dinero. En consecuencia, los desarrolladores se enfrentaron a casi $2 millones en daños, pagos y $3 millones adicionales para la limpieza. Este incidente podría ser el montón de tierra más costoso en la historia de la construcción. Número 11. Costa Fortune. Como dijo una vez uno de mis poetas favoritos, me gustan los barcos grandes y no puedo mentir. Ese poeta era M.C. Harbour, una persona verdaderamente sabia. El barco en cuestión aquí es el Costa Concordia, un enorme megacrucero de 114 toneladas y 950 pies de largo, capaz de transportar a más de 4.000 personas. Este enorme barco entró en servicio en 2006 y su construcción costó la asombrosa suma de $570 millones. Pero su vida operativa se vio trágicamente truncada. En la última etapa de un crucero por el Mediterráneo en 2012, el Costa Concordia chocó contra una roca cerca de la Toscana, Italia, y volcó parcialmente. El capitán Francesco Schettino se había desviado del curso planeado para realizar un saludo a vela, una maniobra en la que un barco se acerca a la costa para saludar a los que están en tierra. Demasiado confiado en su capacidad para navegar a simple vista, Schettino apagó el sistema de navegación por computadora del barco antes de intentar la maniobra. Esto resultó ser un error catastrófico. A menos de 1.000 pies de la orilla, Schettino vio olas peligrosas rompiendo sobre un arrecife y ordenó al barco que virara. Desafortunadamente, fue demasiado tarde. El barco chocó contra una roca desconocida en el fondo del mar. A pesar de los valientes esfuerzos del equipo de rescate, 34 personas perdieron la vida en el desastre. Más allá de la trágica pérdida de vidas, se necesitaron más de 2 años para reflotar el Costa Concordia y remolcarlo casi 200 millas hasta Génova, donde fue desmantelado y desguazado.
El costo total de la limpieza, el desguace y la compensación a las víctimas ascendió a la astronómica suma de 2.000 millones de dólares. Con esa cantidad, se podrían haber comprado casi 4 barcos nuevos. La desaparición del Costa Concordia sirve como un costoso recordatorio de los peligros del exceso de confianza y la negligencia en la navegación marítima. Número 10. Vas a pagar. Tanto si eres partidario como crítico del expresidente Donald Trump, está claro que una política particular de su campaña inicial de 2016 no dio los resultados prometidos. Esta política fue el refuerzo del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Se suponía que el nuevo muro sería una enorme barrera de 1.600 kilómetros de largo, hecha de hormigón grande y hermoso, y que México debía pagar la factura, que se estimaba que sería de entre 8.000 y 12.000 millones de dólares. Sin embargo, la realidad resultó muy diferente. Hasta ahora, el muro fronterizo se extiende solo 725 kilómetros, menos de la mitad de la longitud prometida. Además, solo 75 kilómetros de esta construcción son realmente nuevos. El resto simplemente consiste en segmentos de muro existentes que se han reforzado con volardos de acero. Desafortunadamente, estas adiciones no han demostrado ser muy efectivas para mantener a la gente fuera, como lo demuestran los videos de personas que escalan o saltan fácilmente las nuevas secciones. Para aquellos que no son expertos en escalar, algunas partes son tan bajas que se pueden cruzar fácilmente a pie. Algunas partes del muro fueron construidas tan mal que ya muestran signos de inestabilidad y podrían derrumbarse pronto. Hasta la fecha, este polémico proyecto ha costado la exorbitante suma de 15.000 millones de dólares, con un promedio de 32 millones de dólares por cada kilómetro construido. Además, se estima que los costos anuales de mantenimiento podrían ascender a 28.000 millones de dólares. Y en cuanto a que México cubra los gastos, no ha pagado ni un solo centavo. Cada dólar ha salido de nosotros, los contribuyentes. Número 9. Hora de energía. Cuando pospongo, puedo lograr hacer unos 15 minutos de trabajo antes de aburrirme. Sin embargo, mi falta de productividad palidece en comparación con los fallos en la central nuclear de Monju, en la prefectura de Fukui, Japón. Desde que recibió el visto bueno en 1983, la planta ha producido apenas 1 hora de energía en varias décadas. Me lleva más tiempo prepararme por la mañana. Monju es un prototipo de reactor reproductor rápido. Al ajustar el proceso de reacción, los creadores esperaban que la planta reciclara el combustible nuclear usado para generar aún más energía, haciendo que la producción fuera mucho más eficiente. Si bien esta idea suena impresionante, en el papel, la ejecución fue todo menos eficiente. Se descubrieron fallas importantes en 14 componentes individuales, algunos de los cuales controlaban características de seguridad críticas de la estación. En 1995 se produjo un incendio y el personal intentó ocultarlo editando las imágenes de seguridad, lo que añadió otra capa de incompetencia. Luego, en 2010, una máquina de reabastecimiento de 3,3 toneladas cayó en el recipiente del reactor, causando tantos daños que no se pudo sacar por la parte superior. A pesar de estos contratiempos, la planta siguió adelante. En 2011, el desastre de Fukushima causado por un tsunami que golpeó la central nuclear de Fukushima provocó una fuga de radiación. Este evento puso a la opinión pública firmemente en contra de la energía nuclear, especialmente Monju, que ya había consumido casi 12.000 millones de dólares en gastos gubernamentales sin producir resultados significativos. 5 años después, en 2016, Monju fue clausurada oficialmente y autorizada para su deconstrucción. Sin embargo, se espera que la deconstrucción dure hasta 2047 y cueste otros 3.400 millones de dólares. En total, este proyecto representa una demostración de 15.000 millones de dólares durante 60 años de cómo no se debe gestionar una instalación nuclear. Número 8. Monju, lo que añade un toque de ironía. Últimamente he estado tratando de vivir de forma más sostenible reciclando, donando artículos y evitando actividades perjudiciales para el medio ambiente. Sin embargo,
algunos países, como Malasia, han enfrentado desafíos importantes para implementar cambios ambientales de manera efectiva. En 2006, Malasia anunció el ambicioso proyecto Forest City, que pretendía ser un modelo para las ciudades futuras. Este proyecto implicaba la creación de 4 islas artificiales frente a los humedales costeros de Johor, diseñadas para presentar hermosas torres cubiertas de plantas, carreteras sin automóviles y apartamentos inteligentes que pudieran mantenerse por sí solos con una intervención mínima. A pesar de la gran inauguración en 2016, el proyecto no ha estado a la altura de sus expectativas. Para 2019, solo se habían vendido 15.000 unidades, muy por debajo del objetivo de 700.000 unidades. Peor aún, solo unas 500 personas vivían allí, lo que lo convertía en un pueblo fantasma. El proyecto estaba dirigido a ciudadanos chinos de clase media alta como compradores potenciales, pero esta estrategia fracasó cuando el gobierno chino impuso un límite de gasto anual de $50.000 para las compras realizadas fuera de China. Esta limitación, combinada con la pandemia de COVID-19 y una crisis política en Malasia, dejó a Forest City con dificultades para atraer residentes. El apartamento tipo estudio más básico cuesta casi $100.000 y el salario medio malayo es inferior a $11.000, por lo que es evidente que los habitantes locales no pueden permitirse vivir allí. Además, la construcción ha causado daños irreversibles a los humedales protegidos de la costa de Malasia, socavando las reivindicaciones medioambientales del proyecto. Este fracaso colosal ha costado la increíble suma de $100 millones, lo que lo convierte en uno de los errores más caros en materia de desarrollo urbano. Los únicos residentes son animales de plástico de mal gusto esparcidos por toda la zona, lo que contribuye a la atmósfera inquietante y perturbadora. No es de extrañar que la gente no quiera vivir allí. El lugar exuda una atmósfera inquietante que me pone los pelos de punta. Número 7. Deje de hacer tonterías. ¿Alguna vez ha soñado con que le erijan una estatua colosal en su honor después de morir? Imagine al señor Bartholomew Egbert Majed, creador de los mejores videos de YouTube inmortalizado en piedra. Suena grandioso, ¿verdad? Bueno, un monumento en el condado de Custer, Dakota del Sur, lleva este concepto a un nivel completamente nuevo. En 1877, el héroe de guerra nativo americano Caballo Loco lideró al pueblo Lakota en batallas para defender sus tierras nativas del gobierno federal invasor, solo para ser trágicamente herido de muerte. En 1939, el jefe Lakota Henry Standing Bear encargó al escultor polaco-estadounidense Korczak Tsiolkovsky, que anteriormente había contribuido al cercano Monte Rushmore, que tallara la imagen de Caballo Loco en la montaña Thunderhead. Con las impresionantes credenciales de Tsiolkovsky, ¿qué podría salir mal? El diseño original de Korczak para la estatua era ambicioso, por decirlo menos. Las dimensiones planificadas eran 641 pies de largo y 563 pies de alto, superando toda la montaña y luciendo bastante impresionante. Sin embargo, saltemos al día de hoy, y esto es lo que realmente se ha logrado. Solo se ha completado la cara del Caballo Loco, y ni siquiera eso se terminó hasta 1998, 50 años después de que Tsiolkovsky comenzara el proyecto. Desde entonces, el progreso ha sido dolorosamente lento y se han añadido muy pocas cosas al monumento. A pesar de la incansable dedicación de Tsiolkovsky después de su muerte, su familia se hizo cargo del proyecto con notablemente menos entusiasmo. A lo largo de los años, han recaudado millones de dólares en donaciones y tarifas turísticas de los visitantes que vienen a ver el monumento inacabado, pero han hecho un progreso mínimo en él. Aún más preocupante es el hecho de que Thunderhead Mountain era originalmente un cementerio sagrado para el pueblo Lakota. La construcción ha profanado en muchos sentidos la misma tierra que el Caballo Loco luchó por proteger, contradiciendo todo lo que él representaba. Parece que el proyecto ha pasado de ser un tributo a una empresa impulsada por el ego y lucrativa de la familia Tsiolkovsky. Número 6. Estadios silenciosos. Con 3.500 millones de aficionados en todo el mundo, está claro que el fútbol es el deporte más popular del planeta. Por eso, cuando Brasil fue anfitrión de la prestigiosa Copa del Mundo en 2014,
se propuso impresionar al mundo construyendo numerosos estadios nuevos. Sin embargo, un estadio en particular dejó a muchos fanáticos desconcertados. El Arena de Amazonia, ubicado en la ciudad de Manaus, en lo profundo de la selva amazónica, podría ser el lugar más impráctico para un estadio de fútbol enorme de la historia. No hay carreteras que conecten Manaus con la costa, donde se entregaron los materiales de construcción. Como resultado, todos los materiales de construcción tuvieron que ser enviados río arriba por el río Amazonas, lo que hizo que el viaje fuera exorbitantemente caro. Durante la construcción, las abrasadoras temperaturas de la selva tropical resultaron demasiado para el césped del campo, lo que provocó que se volviera marrón y muriera. Los organizadores del evento recurrieron a pintar el césped de verde, muy lejos de lo que se esperaría de un estadio de 300 millones de dólares. La vida del estadio después de la Copa del Mundo ha sido aún más decepcionante. El equipo local más exitoso juega en la quinta división del fútbol brasileño. Como resultado, sus partidos rara vez atraen multitudes que superen los 3.000 espectadores, una mera fracción de la capacidad del estadio de 44.300 asientos. El estadio permanece en gran parte sin uso, excepto para conciertos cristianos ocasionales, que tampoco se acercan a llenar los asientos. Ni siquiera la intervención divina pudo salvar este proyecto de ser un completo desperdicio. Se erige como un claro ejemplo de recursos mal asignados y mala planificación. Número 5. MEX. La carrera por desarrollar robótica avanzada se ha acelerado drásticamente en los últimos años, produciendo una gama impresionante de creaciones que van desde lo asombroso hasta lo francamente extravagante. Entre estos proyectos innovadores destaca un ejemplo particularmente llamativo: el colosal traje Gundam en Yokohama, Japón. Este gigantesco robot, inspirado en el icónico traje RX-78-2 de la aclamada serie de anime Gundam, se erige como un titán mecánico de proporciones verdaderamente asombrosas. Con una altura vertiginosa de 59 pies, equivalente a un edificio de 6 pisos, este modelo a escala real captura de manera espectacular la imaginación de los fanáticos de todo el mundo, transportando la fantasía del anime a la realidad tangible. La construcción de este coloso robótico, con un peso impresionante de 25 toneladas, comparable al de 3 elefantes africanos adultos, representa un logro de ingeniería verdaderamente extraordinario. El desafío de dar vida a esta monstruosa máquina, dotándola de movimiento, es una hazaña que desafía los límites de la tecnología actual. Sin embargo, a pesar de su presencia imponente y su sofisticada ingeniería, es importante señalar que este Gundam no está diseñado para ser un guardián de la Tierra contra amenazas extraterrestres, como podría sugerir su contraparte animada. Sus capacidades de movimiento, aunque impresionantes para una estructura de su tamaño, son relativamente limitadas. El robot puede ejecutar una serie de movimientos preprogramados, como dar unos pocos pasos lentos y deliberados hacia adelante o realizar una maniobra de genuflexión apoyándose sobre una rodilla. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 4. Los rompedores de presas. Hablan todo el día pueden hacer que a veces tengas una sed increíble. Ojalá tuviera un depósito enorme para satisfacer todas mis necesidades de hidratación. En el siglo XIX, Los Ángeles se enfrentó a un problema similar. Pero no se trataba solo de hidratación. La ciudad necesitaba una reserva de agua fiable para sustentar a su creciente población. Así que contrataron a un ingeniero civil autodidacta, William Mulholland, para diseñar y construir la presa de arco más grande del mundo. La construcción comenzó en 1924 y se completó sospechosamente rápido en 1926. Situada en el cañón de San Francisco, a unas 40 millas del centro de Los Ángeles, la presa de San Francisco terminada tenía más de 700 pies de largo y 185 pies de alto, capaz de contener más de 12.000 millones de galones de agua, equivalente a más de 18 piscinas olímpicas. Sin embargo, a medida que el embalse se llenaba, se hizo evidente que la experiencia de Mulholland era deficiente. Aparecieron numerosas fugas que Mulholland descartó como normales. En realidad, los cimientos de la presa no estaban bien adaptados para soportar el enorme peso del agua.
El 12 de marzo de 1928, solo 5 días después de que el embalse alcanzara su capacidad máxima, la presa se derrumbó. Los 12.000 millones de galones de agua se precipitaron hacia el Océano Pacífico en 5 minutos. Una ola de 120 pies había surgido a 1,5 millas de la presa, arrasando todo a su paso. Este desastre se convirtió en uno de los peores fracasos de ingeniería en la historia de los Estados Unidos. Destruyó 1.000 hogares y causó la muerte de al menos 431 personas. Aunque Mulholland fue absuelto de todos los cargos criminales, nunca volvió a trabajar. Fue un evento catastrófico que dejó una marca duradera en la comunidad de ingenieros. Todo lo que puedo decir es maldita sea. Número 3. Ciudades pararon. No dormí bien anoche porque mi vecino estuvo saltando arriba y abajo en su cama durante horas. A veces desearía vivir en un lugar completamente tranquilo y aislado. Bueno, existe un lugar así. El proyecto internacional Changyun en Shijiazhuang, China. Este desarrollo de 1.800 acres está completamente desierto. Durante varios años, los desarrolladores invirtieron la asombrosa suma de $3.000 millones en la creación de una supercomunidad residencial de lujo. Sin embargo, cuando el director ejecutivo de la empresa constructora fue arrestado en 2014 por sobornar a funcionarios estatales, la empresa entró en una crisis y acumuló miles de millones de dólares en deuda. Obligada a declararse en quiebra, Changyun fue confiscada por el gobierno, dejando a miles de compradores sin dinero. Ahora, la ciudad en expansión se encuentra vacía como un pueblo fantasma. Aunque los edificios y estatuas de estilo europeo lucen impresionantes desde el exterior, los interiores cuentan una historia diferente. Inacabado y abandonado, por ejemplo, el centro comercial es un cascarón desolado. Si bien una empresa ha mostrado interés en revivir la ciudad fallida, requeriría una inversión financiera sustancial. Es una pena, porque si el proyecto hubiera tenido éxito, podría haber sido un lugar increíble para vivir. Número 2. Puente Delta. Detesto estar en medio del tráfico. Alguien debería inventar un teletransportador para evitar los atascos de las horas punta. Aunque eso suene como ciencia ficción, China ha creado algo que podría considerarse la segunda mejor opción, aunque su utilidad es ciertamente discutible. El sistema de puentes Hong Kong-Zhuhai-Macao, HCMB, es una maravilla de la ingeniería moderna que promete reducir significativamente el tiempo de viaje entre 3 de las ciudades más pobladas y económicamente importantes del mundo: Hong Kong, Zhuhai y Macao. Este impresionante proyecto de infraestructura no solo acorta drásticamente los tiempos de viaje, reduciendo un trayecto que antes tomaba 4 horas a tan solo 30 minutos, sino que también establece un nuevo récord mundial. Con una extensión asombrosa de más de 55 kilómetros, el HCMB se ha ganado el título del cruce marítimo más largo del mundo. Para poner esta longitud en perspectiva, imaginen un puente que se extiende por todo el ancho de Los Ángeles y aún así deja espacio de sobra. Es una hazaña de ingeniería verdaderamente impresionante que desafía la imaginación, ¿no les parece? Sin embargo, a pesar de su grandeza arquitectónica y su potencial para revolucionar el transporte regional, el HCMB enfrenta un problema significativo que pone en duda su utilidad práctica. A pesar de que el puente costó la astronómica suma de $18.800 millones, una inversión que supera el PIB anual de muchos países pequeños, su uso está sorprendentemente restringido. El proceso para obtener un permiso para cruzar el puente es notoriamente complicado y exclusivo, rozando lo imposible para el ciudadano promedio. El uso del puente está severamente restringido. Solo un grupo selecto, como inversores de alta tecnología y políticos de alto rango, pueden utilizarlo. Además, deben tener su vehículo registrado en Hong Kong, Zhuhai y Macao, y existe un límite diario de solo 400 permisos. Estas restricciones han generado especulaciones sobre las verdaderas motivaciones detrás del proyecto. Algunos sugieren que es una forma indirecta de controlar el tráfico hacia Hong Kong, pero esto plantea la pregunta: ¿por qué invertir tanto en un puente que la mayoría no puede usar?
Esta situación paradójica genera interrogantes sobre la planificación y el propósito del HDMB. ¿Fue una falta de previsión o hay motivaciones ocultas? ¿Es más un símbolo de poder que una solución práctica? El proyecto deja más preguntas que respuestas sobre uno de los megaproyectos de infraestructura más controvertidos de la historia reciente. Número 1. La carretera que no lleva a ninguna parte. Hawái es famoso por su impresionante belleza, con playas prístinas, faldas de hierba icónicas y encantadores cocoteros. Sin embargo, en medio de este paraíso se esconde una mancha controvertida y costosa en el paisaje: la carretera interestatal H3. El término interestatal puede ser engañoso, ya que Hawái es un archipiélago aislado, lejos de cualquier otro estado. La designación simplemente indica que fue financiada por el gobierno federal. A diferencia de las típicas carreteras interestatales que se extienden por miles de kilómetros, la H3 se extiende solo 15 millas desde el noroeste del centro de Honolulu hasta la base del Cuerpo de Marines de Hawái. A pesar de su longitud relativamente corta, la construcción de la H3 fue extraordinariamente costosa, ascendiendo a la asombrosa suma de $1.300 millones o aproximadamente $80 millones por milla. La autorización para esta carretera se remonta a 1960, pero se encontró con una oposición significativa. La ruta planificada amenazaba con arrasar numerosos árboles e invadir templos sagrados y túmulos funerarios que tenían un profundo significado para los nativos hawaianos. Estallaron protestas cuando la gente se manifestó contra la posible destrucción de estos sitios culturales. A pesar de la fuerte oposición, finalmente se otorgó la autorización legal para el proyecto y la construcción comenzó en 1989. Se necesitaron 7 contratistas y 8 años para completarla, y finalmente se abrió al público en 1997. Sin embargo, el desarrollo prolongado de 37 años y el enorme exceso de presupuesto dejaron a muchos hawaianos lejos de estar satisfechos. La construcción destruyó muchos lugares sagrados del valle, lo que provocó un descontento generalizado entre los lugareños. Como resultado, una cantidad significativa de personas evitan conducir por la H3, por temor a que esté maldita por los espíritus de los muertos perturbados. Este desuso significa que la H3 a menudo se subutiliza, lo que la convierte en un símbolo claro de un proyecto mal administrado. Para aquellos que estén considerando un recorrido panorámico por el campo hawaiano, puede ser conveniente revisar el asiento trasero por si hay algún pasajero sobrenatural inesperado. Para muchos lugareños, esta carretera realmente se siente como una autopista al infierno. Nos vemos en el próximo video.